Iglesia Bautista Chesapeake, queremos darle la bienvenida. Si pueden tomar sus himnarios, por favor, vamos a ponernos todos de pie. Todos de pie, por favor. Tomen sus himnarios, vamos a ir al himno número 364. 364. John David, si podría venir a guiarnos, por favor. El himno número 364. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte, poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él. Mi senda, Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste ahí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió pues por mí. Siempre servirle, yo quisiera así, porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste ahí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo, sí, al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busca las almas, hablándoles de él. Y es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste ahí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Bueno, pues, si van conmigo en sus himnarios a himno 459, prefiero a Cristo. 459. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.
en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe, y a veces desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Muy bien. Gracias. Ahora llegamos al momento en que vamos a escuchar lo que son los anuncios de la iglesia. Si tienen ahí, pueden tomar asiento. Si tienen ahí sus invitaciones, ahí atrás en la invitación está el horario de los servicios. Los domingos a las 10 de la mañana encontramos ahí la escuela dominical. Hoy en la mañana estuvimos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Estuvimos hablando de la crucifixión. Otro aspecto de la crucifixión en que se trata de qué es lo que hicieron y pensaron los ladrones que estaban en las cruces del lado de Cristo. Uno escarnecía y el otro creía. Él puso su fe en el Señor Jesucristo y como resultado el Señor Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Un lindo testimonio de la Biblia, el Evangelio de Lucas, enseñando otra vez con las multitudes de veces que nos demuestran en la Biblia que la salvación es por fe en el Señor Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Ese ladrón que estaba en la cruz merecía estar ahí. De su propia boca dio testimonio de que él no era nada bueno y que necesitaba al Señor para poderle salvar de su pecado. A las 10 de la mañana todos los domingos, escuela dominical, aquí en la Iglesia Bautista Chesapeake. A las 11, en lo que encontramos ahorita, servicio de predicación. Normalmente estaremos en una serie en el libro de Romanos, pero hoy mismo vamos a tener un mensaje, un breve, como decimos, un brequecito, un pequeño break de la serie, y vamos a dirigirnos a un asunto que es muy serio y muy grave. Esperamos que el mensaje vaya a ser de bendición. Vamos a estar en el Deuteronomio capítulo 30 el día de hoy. Esos son todos los domingos a las 11 aquí en la Iglesia Bautista Chesapeake, servicio de predicación, cuando abrimos la palabra de Dios y escuchamos un mensaje de la palabra de Dios. Y todos los días sábados a las 10 de la mañana es el tiempo de ganar almas, el tiempo de evangelismo. Nosotros reunimos ahí en el auditorio principal, recibimos un mensaje alentador, quizá un poco de instrucción, y salimos a las calles y callejones para predicar el evangelio con toda criatura. Sabemos que las últimas palabras que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros como cristianos, antes de partirse de la tierra, antes de ascender a la diestra del Padre, era de que toda potestad le había sido dado a Él. Toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. No sugerido, sino mandado. Y dice como resultado, he aquí, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Dios quiere que la gente sea salvo, pero la Biblia dice que no, ellos no van a ser salvos si no invocan el nombre del Señor. Y no pueden invocar el nombre del Señor si ellos no creen de corazón que Dios le levantó de los muertos. Y no van a poder creer a menos que oigan la predicación de la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por eso que nosotros nos dedicamos como cristianos, como siervos de Dios, nos dedicamos al servicio del Señor. No solo aquí en la iglesia, sino allá afuera en el mundo, buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esos son todos los sábados a las 10 de la mañana, y si pueden estar con nosotros para ese tiempo, entonces sería de bendición para nosotros, para ustedes y ciertamente para las personas que reciben el Evangelio en aquellos días. Más allá que eso, nosotros no solamente queremos pensar en ganar almas los días sábados a las 10 de la mañana, sino que nosotros queremos hacer eso un estilo de vida.
nos practicamos los días sábados, lo tenemos programado los días sábados para que nosotros podamos acostumbrarnos de hacerlo y así en cualquier momento durante toda la semana, cuando nos presenta la oportunidad, nosotros ya estamos prestos para predicar el Evangelio a los que están allá también. ¿Por qué? La Biblia dice, como el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Es poder de Dios para salvar, poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Pero no pueden creer si no oyen, si no saben qué es lo que tienen que creer. Bueno, tuvimos un buen avivamiento aquí en la Iglesia Bautista Chesapeake. Estuvimos ahí 3-4 días con comida y convivio y predicación. Y escuchamos unos buenos mensajes sobre la dedicación de nuestras vidas al servicio del Señor Jesucristo. Y ahora es tiempo de aplicar lo que nosotros aprendemos, lo que escuchamos, y es ahora momento para instituir eso en nuestras vidas, para que nosotros podamos tener recargada la pila. De una vez que recargamos la pila, como el hermano Enrique sabe, de una vez que nosotros recargamos la pila, lo tenemos que desconectar y tenemos que enchufar a la herramienta que se usa. Entonces es hora, ahora que la pila está recargada, es ahora hora de poner la pila para que nosotros podamos llegar al trabajo. Eso es todo lo que tenemos para los anuncios por ahorita mismo, sino que vamos a ir al próximo himno. Si pueden ir, por favor, en sus himnarios al himno número 411. Vamos a escuchar un himno más, vamos a cantar más bien un himno más antes de escuchar la predicación. Estamos en 411, himno número 411. Cuán dulce es confiar, cuán dulce es confiar, que va con el tono de "'Tis so sweet to trust in Jesus". John David, si podrías venir, por favor. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Dulce es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando sus palabras, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Grato es confiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida, en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Muy bien. Bueno, ahora llegamos al momento en que vamos a escuchar lo que es la predicación de la palabra de Dios. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, al Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, y como es nuestra costumbre, vamos a leer todo el capítulo para que tengamos el contexto. Y sí, vamos a leer todo el capítulo. John David, si podrías venir, por favor. Deuteronomio capítulo 30. Y sucederá
cuando te sobrevinieron todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volveréis en sí en medio de todas las naciones a las cuales Jehová tu Dios te hubiere arrojado, y te convertiréis a Jehová tu Dios, y obedeceréis a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová tu Dios hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todas las pueblos a los cuales Jehová tu Dios te hubiere esparcido. Si hubieras sido arrojada hasta el cabo de los cielos, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y Jehová tu Dios te hará volver a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás. Y él te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y Jehová tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y Jehová tu Dios te hará abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no te es encubierto, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá, y nos los hará oír para lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar, para quien nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardas sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares desviar, y te inclinares a dioses ajenos, y los sirvieres, y os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a la cual vais, pasando el Jordán para poseerla. Al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu simiente, y que ames a Jehová tu Dios, y obedezcas su voz, y te acerques a él, porque él es tu vida y la largura de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Oramos. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por este servicio que tenemos, y danos sabiduría de tu palabra y la predicación de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Estamos ahí en Deuteronomio capítulo 30, y la parte en donde quiero que nos enfoquemos se encuentra ahí en el versículo 14, donde la Biblia dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira,
yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares desviar y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a la cual vais pasando el Jordán para poseerla. Al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos como vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Y el título del mensaje del día de hoy es: el aborto es homicida, escoge pues la vida. El aborto es homicida, escoge pues la vida. Ahora, esto viene porque yo escuché el otro día con respecto a lo que sucedió en el país de México. Aquí tengo un artículo que les voy a leer para que nosotros podamos entender qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo. Nosotros sabemos que el aborto es malo, que el aborto ha sido algo desde los años anteriores, pero ahora que se está creciendo, está infiltrando y está permeando a todos los países, a todos los lugares, y el diablo en ese aspecto está ganando algo de la victoria. Aquí este artículo dice: el aborto en México, referido al aborto inducido, no es punible, quiere decir que no se puede castigar, en los 32 estados de la República Mexicana. A partir de que su práctica fue despenalizada en todo el país el 7 de septiembre de 2021. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día 12 de septiembre de 2021. Entonces esto no sucedió sino que hace un par de días, ¿no? Como esta semana. Dice: fue despenalizada en todo el país el 7 de septiembre de 2021 tras un fallo judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declararla inconstitucional el castigar la interrupción voluntaria del embarazo mediante la invalidación del artículo 196 del Código Penal del Estado de Coahuila, en el que se criminalizaba el aborto y atentado el derecho de la mujer a la libertad de la elección, la libertad de elección, con lo cual desde entonces está permitido para las mujeres a nivel nacional interrumpir por decisión propia el embarazo en las primeras etapas de gestación. Básicamente eso es lo que está diciendo, que hace una semana ellos legalizaron en México el aborto, el asesinato, el homicida de sus hijos en el vientre, que todavía no habían nacido. Pero lo que vamos a ver en la Biblia el día de hoy, que ese es malo, ese es malvado, y que el aborto... ¿Dónde está mi nota? El aborto es homicida. Si vayan conmigo, por favor, a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Voy a seguir leyendo aquí este artículo mientras que ustedes van ahí. Dice aquí: asimismo, el aborto voluntario ya estaba despenalizado hasta la semana 12 de gestación en la Ciudad de México y en los estados de Oaxaca, Veracruz e Hidalgo. No obstante, en la mayoría de códigos penales estatales de México, el aborto no era penalizado bajo ciertas causales y dentro de un periodo determinado, generalmente entre 12 semanas y 3 meses, como cuando el embarazo resultaba en una violación, en cuyo caso en la Ciudad de México el límite es de 20 semanas. Están ahí en Jeremías 1:5. Vamos a ver qué es lo que dice Dios con respecto al asunto. Dice ahí en Jeremías 1:5, dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que salieses de la matriz, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Ahora, esto específicamente está hablando sobre el profeta Jeremías. Está diciendo que Dios tuvo un propósito para él en su vida antes de que siquiera había sido concebido en el vientre. Dice: antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que salieses de la matriz, te santifiqué. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Está diciendo que Jeremías fue una persona, fue un ser humano, fue un ser vivo antes de que siquiera se había terminado de desarrollar en el vientre. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos científicamente de cuando el marido y la esposa se juntan en ese acto matrimonial y cuando se concibe el niño en el vientre, es el espermatozoide y es la ova que se vienen juntos, tiene 23 cromosomas de un
padre y 23 cromosomas de la madre, y de una vez que se conjuntan ya son 46 cromosomas. Eso es lo que se necesita para el ser humano. Cada uno de nosotros, si sacamos una célula de nuestro cuerpo y le hacemos una prueba de ADN, vamos a encontrar 46 cromosomas ahí mismo en la ADN. Esa sí es la receta, ese es lo que son los planos para un ser humano. Quiere decir entonces que ya no son elementos, sino que ya es un ser humano. La Biblia nos enseña que la vida empieza en la concepción. Vayan conmigo, por favor, a Salmo 139. Salmo 139. Estamos comprobando el día de hoy que el aborto es homicida. Estamos viendo de la Biblia. Mientras que van ahí a Salmo 139, voy a seguir con el artículo. Dice, como antecedente, el 7 de julio de 2011, la SCJN, o sea, la Corte Suprema de México, declaró, luego de un fallo, que no exista límite de tiempo para la realización de la práctica tras la invalidez del artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas, que imponía un plazo para abortar en caso de violación y personas en situaciones vulnerables en el Estado. Guanajuato y Querétaro eran los estados con mayores restricciones, pues solamente tienen contemplada la violación como causal para poder realizar el procedimiento, incluso si la vida o salud de la madre se encontraba en riesgo. Bueno, estamos ahí en 139, vamos a ver otra vez qué es lo que dice el Señor. Salmo 139, estamos en versículo 13, la Biblia dice, porque tú, hablando de Dios, porque tú formaste mis riñones, me cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosamente me formaste. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en secreto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos, siendo aún imperfecto, y en tu libro estaban escritos todos mis miembros que fueron luego formados cuando aún no existía ninguno de ellos. Lo que está diciendo el rey David, porque este es Salmo de David, él está diciendo otra vez lo mismo que vimos en Jeremías, siquiera antes de que su embrión se terminó de formar, de una vez que él fue lo que dirían una ova fertilizada, ya Dios había sabido, o sea, había conocido. Dice, estaban escritos todos tus miembros en tu libro. Dice que antes que fueron formados, cuando aún no existía ninguno de ellos. Dios ya estaba pensando en David. Dios ya tenía plan para David. Dios ya tenía pensamientos sobre David, porque David era una persona, era un ser humano, era un ser querido de Dios antes de que siquiera naciera, antes de que siquiera se había terminado de formar. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 19. Mateo capítulo 19. Vamos a seguir aquí en con el artículo. Voy a leer lo que es brevemente la historia del aborto, la historia de la despenalización del aborto inducido en México. El artículo dice, los hitos más revelantes en la historia de la despenalización del aborto en México son los siguientes. En 1936, en el año 1936, un grupo de feministas, ahí está el primer problema, que tenemos algo que se llama feminismo, básicamente queriendo decir que los hombres y las mujeres son iguales. Bueno, son iguales si están en Cristo, porque dice que no hay varón ni hembra, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni amo en Cristo Jesús. Pero tenemos que darnos cuenta de que físicamente los hombres y las mujeres no son iguales. No es decir que uno es mejor que otro, sino que somos diferentes, somos distintos. En el sentido de que yo como hombre no puedo parir un bebé, un niño. ¿Por qué? Porque Dios no me ha equipado así para hacer ese trabajo. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Conforme a lo que dice la Biblia, yo tengo el compromiso para salir de la casa, para trabajar por el sudor de mi rostro, para poder proveer lo que es el pan diario para mi familia, para ser un proveedor, un protector. Y el papel de la mujer, una mujer tiene vientre, una mujer tiene matriz. Entonces es la única de las dos en la raza humana que es capaz de poder embarazarse y de poder llevar un niño a término para que pueda dar a luz a ese niño. Entonces damos cuenta de que Dios tiene ese papel para mujeres en que deberían de casar, lo que dice la Biblia, casarse, guardar la casa,
criar hijos, etc. Esas son distinciones físicas, aunque el mundo ahora hoy en día diría que no hay diferencia entre hombre y mujer, de que uno que es hombre puede convertirse a ser mujer, que uno que es mujer puede convertirse a ser hombre. No, porque viendo la ciencia solamente hay dos clases de seres humanos, los que tienen cromosomos XX y cromosomos XY. Si uno tiene XY es varón, si uno tiene XX es mujer. Punto, fin de historia. Estamos aquí hablando del feminismo. Dice que en el año 1936, un grupo de feministas presentaron el documento El aborto por causas sociales y económicas, que fue la primera propuesta sobre la despenalización completa del aborto con primeras propuestas en 1920 en el Código Penal Federal del Distrito Federal. Luego, en 1972, dice, una convención de 100 mujeres se explora esta posibilidad. En 1974 se reconoce a la mujer en su derecho político y en su derecho a la procreación. 1976 se inicia la primera jornada para que las mujeres pudieran acudir a cualquier institución pública de salud a realizarse un aborto seguro, exigiendo información y dación de métodos anticonceptivos a toda la población femenina. Así que esto no tiene raíz de hace apenas como unos días, sino que esto tiene su raíz hace años, ¿no? Casi 100 años atrás, en el año 1936. Y antes de que siquiera llegara a ese momento, seguramente que había pensamiento, seguramente había deseo, seguramente había alguna simiente o semilla de rebelión en el corazón de algunas mujeres o algunas personas en México, como igual en todo el mundo, diciendo, yo no quiero esta responsabilidad de ser madre. Yo no quiero esta responsabilidad de ser padre. A lo mejor no estaban casados y dijeron, mire que nosotros tenemos un embarazo no deseado, entonces nosotros tenemos que deshacernos de este embarazo. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos la responsabilidad de casarnos y de criar hijos y cumplir con lo que es el plan de Dios. Así que nosotros no deberíamos estar sorprendidos para ver que esto ahora está llegando a pasar, porque las semillas se sembraron hace mucho, como el Señor Jesucristo nos dijo en el Mateo 13. Dice que mientras que los hombres dormían, entraba el enemigo y sembraba cizaña entre el buen trigo. Y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahora todo se está brotando, ahora nosotros estamos viendo el fruto que trae las semillas que sembraba el diablo en el corazón del país mexicano. Estamos ahí siguiendo en el año 1979. Dice, se efectúa una marcha fúnebre en memoria de todas las muertas por abortos clandestinos. El 10 de mayo de este mismo año se reconoce el Día de la Maternidad Libre y Voluntaria. O sea, todo esto así está enmascarado, todo está hablado en clave para que se suene bonito y para que haya tristeza, cuando deberían de darse cuenta de que si no hubieran buscado un aborto desde el principio, entonces no hubieran muerto. Si lo hubieran hecho así conforme al plan de Dios, no hubieran muerto, hubieran casado, hubieran dado a luz a unos hijos, hubieran criado a los niños en la naturaleza y crianza, o sea, amonestación del Señor, y todo hubiera estado bien. Pero sigue adelante, en 1988, el 28 de mayo de 1988, se instituye el Día Mundial contra la Mortalidad Materna. Todo está hecho así como propaganda para poder cambiar a las mentes y a los corazones del público, para que puedan tener piedad o para que puedan sentir lástima para estas personas que mueren a causa de un aborto, tratando de matar a su propio hijo. Pues ¿sabe qué? Yo digo que esa es justicia. Que si una mujer busca un aborto y ella muere, yo digo que esa es justicia. Porque lo que dice la Biblia es que alguien que está culpable, alguien que se encuentra culpable del asesinato, dice que también ellos deberían de recibir lo mismo. Ahora sabemos que estamos en el Nuevo Testamento, nosotros no controlamos eso, sino que la Biblia sí dice que la pena de muerte es algo legítimo. Nosotros no tenemos la potestad para poder ejecutar eso, sino que Dios nos ha dado a nosotros un gobierno para confiar nosotros en el gobierno, en el sentido de que nosotros dejamos todo eso a ellos. Nosotros simplemente tenemos el compromiso de predicar la palabra de Dios sin pedir perdón, para que la gente pueda saber que está bien, que está mal. En el año 1996
En Chiapas, el gobernador Patrocinio González promueve legalizar el aborto por motivos económicos solo en casos de planificación familiar, cuando la pareja lo busca de común acuerdo o en madres solteras que no pudieran hacerse cargo económicamente de su hijo. Sin embargo, la Iglesia Católica, la Organización Pro Vida y el PAN se opusieron a esto, logrando la suspensión de la reforma. O sea, básicamente ellos se dan cuenta de que hubo una lucha allá en México. Hubo un grupo que estaba oponiendo el aborto, hubo un grupo que sí estaba pro aborto, buscando así cómo legalizarlo. Sabemos que la Iglesia Católica tiene una salvación por obras, ellos van a ir al infierno. Nosotros no aborrecemos a los católicos, amamos a los católicos, pero nosotros aborrecemos a la religión que ellos están promulgando. ¿Por qué? Porque ellos no están enseñando lo que dice la Biblia. Pero al menos Dios estaba utilizándolos en ese tiempo para luchar en contra del avance de legalización del aborto en México. 1997. Se logra la legalización del aborto en 21 de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, solo en los siguientes casos: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando hay peligro de muerte para la madre, inseminación artificial no deseada. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que uno va a tener inseminación artificial no deseada? O sea, vamos a poner pausa en este tema, porque inseminación artificial básicamente quiere decir que uno tiene que ir a un laboratorio y uno tiene que buscar lo que es de un donador de semen que viene o sea, lo hacen artificialmente. ¿Cómo es posible que uno lo va a hacer sin desear hacerlo? O sea, es algo muy intencional que uno tiene que buscar para poder hacer. Entonces no entiendo cómo es posible que la ley en México dice, para casos de inseminación artificial no deseada, o sea, en contra de su voluntad, tiene permiso entonces para matar a su hijo. No tiene nada de sentido. Luego dice, grave daño a salud de la mujer. O sea, en todos esos casos dice que cuando el embarazo es producto de una violación, lo que yo digo, lo que la Biblia dice, que deberían de matar al violador. Y no deberían de matar a la criatura inocente que resulta de esa violación. Dice, cuando hay peligro de muerte para la madre, hay peligro de muerte para todas las madres que van a dar a luz a sus hijos. Entonces, ¿qué? ¿Deberíamos de abortar a todos los niños? No. ¿Por qué? Deberíamos de confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Luego, ya inseminación artificial, ya lo cubrimos. Grave daño a la salud de la mujer. Pues, es obvio de que eso del embarazo para la mujer va a ser algo pesado. Siempre va a haber posibilidad de grave daño a la salud de la mujer. Es por eso que el marido debería de ser hombre y debería de cuidarse de su mujer, de su esposa, y debería de cargarse con lo demás de las cosas alrededor de la casa que se necesitan hacer cuando la señora no les puede hacer por el caso de su embarazo, especialmente si está en un estado delicado. Están ahí en Mateo capítulo 19. Ya vimos de la Biblia que el aborto es homicida, porque la Biblia dice que el niño en el vientre, antes de que se forme, es un ser humano, una persona, tiene conciencia, está en el libro de Dios y Dios ya tiene planes para esa persona. Número 2, el aborto ataca más a los pobres, las minoridades y los discapacitados, o como algunos dirían los inválidos. Yo no digo que son inválidos porque cada quien es válido, ¿no? El simple hecho de que uno no puede hacer ciertas cosas no quiere decir que esa persona no es válida. Pero el aborto, número 2, el aborto ataca más a los pobres, las minoridades y los discapacitados. En la página web de abortionfacts.com nos da un poco de insight, nos da un poco de información sobre esto. Si lo puedo encontrar, poverty rate, not more justified the difference between embryos and adults. Bueno, ustedes están ahí en Mateo capítulo 19, voy a buscar eso mientras. Mateo 19, versículo 13, la Biblia dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sus manos sobre ellos, partió de ahí. Esto no está en mis notas, pero si pueden ir por favor conmigo a Mateo capítulo 18, yo creo que se encuentra ahí.
Mateo capítulo 18. Vimos ahorita en Mateo 19 como el Señor Jesucristo ama a los niños. Cantamos ese himno hablando de que como el Señor Jesucristo ama a los niños del mundo. Dice, red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Amarillo, rojos, blancos, negros son preciosos en sus ojos, algo así, ¿no? Pero en Mateo 18 habla de las ofensas y cómo vienen las ofensas. Y como no lo tengo en mis notas, no recuerdo exactamente dónde está. Si alguien lo encuentra antes de mí, por favor me ayude para poderlo decir. Mateo 18. Bueno, prácticamente lo que él dice de que, ahí está, Mateo 18, versículo 7. Hay del mundo por los tropiezos, porque necesario es que vengan tropiezos, mas hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o si tu pie hacen caer, córtalos y échalos de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno, donde se encuentre de los niños, ¿no? Ahí está. Versículo... Porque os digo que... Ahí está, versículo 10. Mirad, que no tengáis en poco a uno de estos pequeñitos, porque está hablando de niños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre la faz de mi Padre que está en el cielo, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si uno... ya lo perdí otra vez. ¿Dónde está? Habla de un piedra de molino y habla de lo que es mejor que se amarre una piedra de molino. Bueno, se los voy a contar simplemente. El Señor Jesucristo dice de que si es el caso de que si alguien ofende a uno de esos pequeños, ofende a uno de esos niños, dice que le sería mejor de que se amarre. ¿Dónde? 18, versículo 18. Aleluya. De cierto os digo, Mateo 18, 18, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No, ese no es. Bueno, chiste es esto. Él dijo que si alguien ofende a uno de estos pequeñitos, hablando de los niños, hablando de bebés, hablando de pequeños niños, dice que le fuera mejor que se amarre así una piedra de molina alrededor de su cuello y que se lanzara allá en el mar. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo esa fue una manera de suicidarse. Dice que sería mejor que esa persona que ofendiera a uno de sus pequeños se suicidara en vez de tener que tratar con el Dios y sus ángeles que siempre miran la cara de su Dios, el Padre que está en el cielo. Eso nos deja saber lo que está en la mente, lo que está en el corazón de nuestro Salvador con respecto a los niños, con respecto a los bebés, con respecto a los pequeños. Ahora, nosotros estamos tratando de ver cómo es posible que este artículo, o sea, que los hechos dicen que el aborto ataca más a las minoridades, a los discapacitados, a los pobres. Lo estoy buscando aquí en la estadística, aquí lo tengo, se lo prometo, ¿no? Physical pain, abortion not orders only, abortion in proportion. Ajá. Que el aborto afecta de una manera no sé la palabra, de una desproporcional, gracias, a los bebés de minoridades, ¿no? Los de, como dirían los otros, las diferentes razas, ¿no? Personalmente yo creo que hay una sola raza, la raza humana, que nosotros somos de diferentes colores, y diferentes colores en el sentido de que hay diferentes cantidades de melanina en nuestra piel. Pero aquí dice, lo que sea que es el intento de la industria del aborto, dice, por estándares funcionales, el aborto es una institución racista. En los Estados Unidos, los niños morenos o los niños negros se abortan a una tasa de 5 veces más de los niños blancos o los niños de descendencia europea. Y dice que los niños hispanos no son muchos mejores en ese sentido tampoco. O sea que hay más abortos de niños hispanos que hay de niños blancos. Hay más abortos de niños morenos o negros que hay de abortos de niños blancos. Dice que el aborto es la causa principal de la muerte. Eso sí es duro. El aborto, van a escuchar, por favor. El aborto es la causa principal de la muerte entre americanos negros. ¡Wow! Luego dice que nosotros podemos debatir de que si el intento racial del Planned Parenthood, pasado y presente, pero nosotros no podemos debatir lo que son los resultados. El aborto es por ninguna manera, en ninguna forma, un
un asesino de oportunidad igual. O sea que nosotros vemos que es el sentido de que el aborto mata más a los morenos, a los hispanos, a los de minoridad que mata a los blancos. Ahora, podemos debatir todo eso, pero esos simplemente son los hechos. Ahora, mencionó ahí lo que es el Planned Parenthood. Planned Parenthood, a ver, tiene aquí una traducción del nombre, pero básicamente Planned Parenthood es una institución, una corporación que se dedica a la dichosa salud de la mujer, pero básicamente ellos existen para promulgar, para promover lo que es el aborto. Planned Parenthood fue comenzado por una mujer que se llama Margaret Sanger. Margaret Sanger fue amiga de uno que se llamaba el Adolfo Hitler. Ellos son los que se llaman eugenecistas. Un eugenicista es una persona que cree que la ADN debería de ser pura, que la ADN debería de ser avanzada, basado simplemente en la teoría de Darwin, diciendo de que solamente los fuertes deberían de sobrevivir para promulgar y que los débiles, que los atrasados, que los que no son tan inteligentes o los que son de diferentes razas, que no son blancos, no deberían de existir y que por lo tanto ellos deberían de morir. Por eso es que ellos fundaron lo que es el Planned Parenthood. Los demócratas ahora hoy en día apoyan a Planned Parenthood. O sea, casi todos ahora hoy en el día en el mundo apoyan a lo que es el Planned Parenthood. El gobierno federal les da mucho dinero para que ellos puedan seguir avanzando su agenda. Y algo que nunca yo puedo imaginar, que nunca puedo yo aceptar, de que diariamente hay 3,000 niños abortados en este país, diariamente. 3,000. Si nosotros podemos recordar que apenas el día de ayer fue el 11 de septiembre, ¿no? Nosotros todos nos recordamos de lo que es el ataque de las Torres Gemelas, ¿no? Yo personalmente no creo que eso fue así por terroristas, sino que fue hecho por terroristas dentro de este país y que estaban trabajando junto con el gobierno de este país. Pero si nosotros siquiera podemos examinar el hecho de que murieron 3,000 almas en aquel día, y todos lamentamos eso, todos lamentamos la pérdida de 3,000 muertos, de 3,000 seres humanos americanos en aquel día, el 11 de septiembre. Pero nadie dice nada con respecto a los 3,000 niños que mueren todos los días aquí en este país por causa del aborto, lo que es homicida. Nadie. Y a través de los años, desde la decisión de Corte Suprema aquí de Estados Unidos, Roe versus Wade, han habido millones. Han habido millones y millones de homicidas a través de lo que es el aborto. Y nadie ni siquiera lo piensa, nadie siquiera lo imagina cuando viene a eso. Y cuando llega el momento del 11 de septiembre, estamos ahí con la bandera, estamos llorando, estamos lamentando así los 3,000 que murieron en aquel día hace 20 años, pero nadie está pensando con la muerte de los niños que sucede todos los días, todos los días. Para terminar con los abortos, tenemos que predicar en contra de la fornicación. Tenemos que predicar en favor del matrimonio. Tenemos que predicar lo que dice la Biblia con respecto a el amor, amarse uno a otro y criar a nuestros hijos en la amonestación del niño. Ahora, cuando viene a este asunto de las excepciones, que ellos siempre quieren gritar y llorar y decir, mire que nosotros no deberíamos tener aborto, pero tenemos que tener aborto en las excepciones de la violación. O tenemos que tener el aborto por la excepción de lo que es el incesto. Tenemos que tener la excepción para lo que es y ellos luego llenan todo lo que es lo que quieren ahí. Pero el problema es esto. No tiene sentido para justificar el homicida simplemente porque alguien no está preparado para cuidar a un niño, ¿no? Y si es el caso de que si alguien no puede cuidar a un niño, hay miles y miles de personas que no pueden tener hijos, que estarían felices para poder tomar a un recién nacido de que no puede tener un buen hogar, porque ellos estarían dispuestos para amar a ese niño, ellos estarían dispuestos a cuidar a ese niño. Y es algo que me pega un poco fuerte porque yo puedo dar el testimonio de que yo naciendo en Corea, yo fui producto de un embarazo no deseado. Que mi madre fue una ama de casa coreana, de que su marido fue un soldado coreano que fue para un entrenamiento muy largo de 2 años, como me cuenta la historia, y de que durante el tiempo de que él estaba fuera entrenando para proteger y defender a la nación de Sur Corea, que mi madre estaba sola.
Ella estaba triste, ella estaba deseando así la caricia de un hombre y que luego vino un soldado estadounidense, un soldado puertorriqueño y que se dio cuenta de ella. Y ella se dio cuenta de él y que tuvieron así lo que se llama adulterio prácticamente, lo que es, lo que la Biblia dice que es, y yo fui el resultado. ¿Y qué tal si mi madre me hubiera dicho, mira que este es un embarazo no deseado y que en el momento hubiera decidido así para poderme matar? Seguramente, yo no lo he investigado, pero seguramente en Corea en ese momento, en el año 1978, no era legal para tener un aborto. Era algo avergonzoso. Era avergonzoso, sí, tener encontrarse en adulterio. Era vergonzoso para tener un hijo como producto del adulterio, pero seguramente era algo más vergonzoso todavía para tener un asesinato en la casa de uno matando a su propio hijo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo mi madre? Mi madre buscó cómo poder dejarme con alguien que se iba a poder encargar de mí, que se iba a poder cuidar de mí, que se iba a poder amarme a mí. Y me dejó, yo averigüé años después, que me dejó en un huerfanatorio que fue comenzado por un hombre cristiano. El doctor Kim Duk-Hwan fundó un lugar donde los hijos productos de fornicación, los hijos productos de adulterio, los hijos no deseados, los embarazos no deseados, él formó un lugar allá en Corea donde podrían pasar a dejar a los niños para que tuvieran la oportunidad de vivir. Y si no hubiera tenido esa oportunidad, Dios no me pudo haber salvado. Yo no estuviera aquí, mi esposa no estuviera aquí, mis hijos no estuvieran aquí. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que el aborto es malo, es malvado, es asesinato, es homicida. ¿Dónde estuvimos? Vamos a ir con esto. El grito silencioso. El grito silencioso es una película educativa pro vida de 1984, dirigida por Jack Dabner y narrada por Bernard Nathanson. Un obstetra y activista a favor del aborto, ahora es activista pro vida. Entonces, este Bernard Nathanson, háganse cuenta de que él antes estaba a favor del aborto y ahora está a favor de la vida. Y esta película fue el motivo por qué él cambió de opinión, porque él se arrepintió. Dice que fue producida en sociedad con la organización Pro Vida National Right to Life Committee. La película muestra el proceso de un aborto por ultrasonido y muestra un aborto inducido que tiene lugar en el útero. Durante el proceso del mismo se describe que el feto manifiesta dolor y malestar. El video ha sido una herramienta popular utilizada por la campaña antiaborto, pero ha sido criticado por miembros de la comunidad médica que lo califican como engañoso. Aquí en los hechos que encuentran en abortionfacts.com hace mención de esta película y demuestra que los niños en la matriz pueden sentir dolor siquiera muy temprano en el embarazo. Dice que el aborto es más peligroso que dar a luz a los niños. Antes de la legalización de los abortos, 90% de los abortos no fueron hechos por doctores, no por charlatanas en las callejones. Dice, el bebé que falta nacer, el bebé no nacido, el bebé en la vientre, teniendo 8 semanas, siente dolor física verdadera durante un aborto. Dice, sí, cada aborto mata a un ser humano inocente. Lo más alarmante es el hecho de que al principio de las 8 semanas de desarrollo, un bebé no nacido que es abortado siente dolor durante el aborto, durante el proceso. Que el bebé siente los efectos psicológicos y físicos y el dolor orgánico. Dice que nosotros deberíamos de pensar en eso. Dice, claro, que si el aborto es doloroso o no doloroso al niño no nacido, ese no es el asunto, ese no importa, no deberíamos de permitir el aborto, punto. Pero dice que el niño se deja, the child is left no less dead as a result, que el niño aún permanece muerto como resultado. En hablar sobre la cuestión del dolor fetal, nosotros tenemos que recordar que a fin de cuentas no tiene ningún no tiene nada que ver con la moralidad del aborto.
algo que yo encontré en la lectura es esto, de que hubo el deseo de pasar una ley que requería anestesiar a un niño antes de hacer el aborto. Ahora, ¿qué tan retrasado es eso? Te vamos a matar, pero te vamos a hacer sentir para que no puedas sentir antes de que te matemos. Ahora, nosotros sabemos de que eso es básicamente lo que hacen en pena de muerte para los asesinos, para los violadores. Bueno, antes, ¿no? Ahora ya no lo hacen porque la justicia no se está llevando a cabo aquí en este país. Pero, ¿qué tan atrasado, qué tan retrasado es decir, mira, que nosotros sabemos que vamos a matar a este niño, así que lo vamos a hacer para que no pueda sentir dolor mientras que le matamos? Te vamos a violar, pero lo vamos a hacer para que no te puedan sentir nada en cuanto te estamos violando. Te vamos a robar tu casa, pero te vamos a quitar los ojos para que no lo vayas a ver. Eso no tiene nada de sentido, es absolutamente absurdo. Número 3. El aborto sacrilegiosamente descartan los restos humanos. El aborto sacrilegiosamente descartan los restos humanos. Vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Ahora, esto no es nada placentero, pero les voy a explicar al nivel de la maldad que se encuentra en esta industria de lo que es el aborto. Cuando preguntados con respecto a cómo es que ellos tratan a los restos humanos de estos bebés, de estos niños que son asesinados, algunas respuestas dijeron esto. Dice que las piezas de los cuerpos fueron llevados por el drenaje de un lavabo a las aguas negras. O sea, como uno lava sus platos y partículas de comida se va por el drenaje del lavabo, dice que igualmente la fregadera, dice que igualmente las piezas de los bebés abortados se van igualmente a las aguas negras, así al sewer system, con lo demás, como si fuera nada. Otras respuestas decían de que las piezas eran guardadas, o sea, los miembros de los niños fueron guardados en bolsas plásticas y puestos en congeladores para poder sacar después, para poder vender después. Dice, muchas veces los miembros de los niños asesinados fueron tirados a la basura, como si fuera basura. Dice, algunos tenían las agallas para poder moler a los niños abortados en trituradores allá en la cocina. Eso todo pasaba ahí en el Planned Parenthood, ¿no? Este sí no es algo inventado. Estas sí fueron respuestas de los trabajadores de Planned Parenthood cuando les investigaban, cuando les interrogaban, cuando les preguntaban, ¿qué es lo que hacen con los niños después? Dice que algunos se vendían para bienes consumidores y para fabricar vacunas. Vayan pensando en eso. Estamos ahí en Génesis capítulo 1. Vamos a ver por qué Dios tiene tan grande problema con lo que es el aborto. Génesis capítulo 1, versículo 27, dice la Biblia, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vayan conmigo por favor a Ezequiel capítulo 24. La Biblia dice que el ser humano, que el hombre está creado en la imagen de Dios. Entonces cuando uno mata a un ser humano, uno está matando a lo que es uno creado en la imagen de Dios. Eso nos deja saber qué es lo que uno opine sobre Dios cuando uno está dispuesto a quitar la vida de alguien a quien Dios dio la vida. La Biblia dice que Dios aborrece lo que es derramar sangre inocente. Están ahí en Ezequiel capítulo 24, versículo 8. La Biblia dice, habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la roca alisada para que no sea cubierta. O sea, hablando de sangre derramada, la Biblia decía que cuando la sangre se derrame, que se debería de cubrir con la tierra, porque la sangre es algo sagrado. Dice la Biblia que la vida se encuentra en la sangre. Pero está hablando de los hijos de Israel, está hablando de los de Jerusalén, de Judá. Estaba diciendo de que ellos derramaban sangre y ni siquiera tenían el respeto para poder enterrar a los muertos o para tapar la sangre con tierra. Y eso es lo mismísimo que estamos viendo con estos, ni puedo decir la palabra aquí en la iglesia, de estos charlatanes, mentirosos, asesinos que están promulgando lo que es el aborto. Dice que, habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la roca alisada. Entonces eso es lo que
Dios opina con respecto a los que hacen el aborto, los que proponen aborto, los que apoyan aborto. Dice que yo les pondré su sangre expuesta así igual como han puesto la sangre de esos niños expuestos. Dice que yo voy a ejecutar mi ira sobre ustedes. Número 4. El aborto es motivado por motivos egoístas, no por violación e incesto. Tocamos eso hace ratito. Muchas veces dirían de que en el caso de violación, esa mujer no debería de ser forzada para tener ese niño. Bueno, sucedió. Simplemente sucedió. No hay nada que nosotros podemos cambiar del pasado, sino que ahora tenemos que tratar con lo que es el presente. Lo que decimos, lo que la Biblia dice, que el violador debe de ser puesto a la muerte, debería de ser ejecutado, y el niño inocente no. La mayoría del aborto por mujeres es por mujeres solteras. La mayoría del aborto es por mujeres solteras. O sea que esas son mujeres, aparte de la violación, estamos hablando de mujeres que están cometiendo fornicación antes de casarse. Están en ese pecado y deciden que es algo divertido, deciden que es algo que les gusta, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia condena este pecado y dice que mujeres parecidas son rameras, son fornicadoras, están culpables del pecado de fornicación. Ahora, para hablar de los hombres, esos son hombres que realmente no son hombres, son varones quizá, pero no son hombres, porque un hombre es responsable, un hombre está dispuesto a esperar, un hombre está dispuesto a casarse con la mujer antes de entrar a la mujer, antes de tomar su virginidad, antes de acostarse con ella y traer lo que es el resultado, el embarazo y un niño. Dice, los varones no tienen la integridad de casarse con la mujer y criar hijos. Ahora, el motivo por eso viene de muchos lugares, viene por el pecado, viene por el deseo, viene por no escuchar predicación fuerte de la Biblia que nos dice que está mal, que nos dice que es pecado, que nos dice que deberíamos de abstener de fornicación, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. El matrimonio ayuda a prevenir el aborto, pero ¿qué es lo que nosotros vemos ahora hoy en día en este país? Nosotros vemos que los divorcios ahora están a como 60%. Ahora están como 60%. Y lo peor todavía es que esa estadística queda más o menos igual con los cristianos que como los que están en el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está predicando, nos está enseñando de que no se puede, no se debe de cometer aborto, pero tampoco se debería de divorciarse. Las iglesias no están predicando en contra del aborto. El embarazo no deseado causa estrés económico conforme a los que promulgan eso y dicen que causa estrés económico. Pero el problema es esto, si es el caso de que si saben de que va a causar estrés económico, entonces no deberían de participar en la actividad que va a luego causar el resultado de un embarazo de un niño, una nueva vida en este mundo, para que ellos no vayan a tener ese estrés económico. Bueno, primero deberían de casarse, y no deberían de casarse a menos que el varón ya está preparado, listo económicamente para poder lidiar con la familia. Y todo eso lo enseña la Biblia. Todo eso enseña la palabra de Dios. Dios le puede perdonar a uno si es el caso de que si ha tenido un aborto. Dios puede perdonar a todo pecado, pero si es el caso de que si uno es culpable de ese pecado, no debería de morar en eso, no debería de seguir meditando en eso, sino que debería de confesarlo, abandonarlo, y no deberíamos de minimizarlo. Deberíamos de hacernos cuenta de que está mal. Y todo esto se resuelve con lo que dice la Biblia en Gálatas 5:14. Toda la ley en una palabra se cumple en esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, se nos está acabando tiempo, pero vamos a ir a esto. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos orar, podemos incrementar el conocimiento e indignación sobre el aborto. Indignación simplemente quiere decir deberíamos de enojarnos. Cuando alguien está hablando en favor del aborto, debería de enojarnos, y nosotros no deberíamos de ser tímidos, nosotros no deberíamos de quedarnos callados, sino que deberíamos de decir qué es lo que dice la Biblia. Así dice el Señor. Podemos enseñar a la próxima generación. Nosotros tenemos hijos, deberíamos de instruirles a ellos en la palabra de Dios. Deberíamos de predicar en contra de la fornicación, predicar el evangelio, deberíamos de bautizarlos y enseñarles todas las cosas que Dios nos ha mandado. Sobre todo, no deberíamos de temer, deberíamos de tener denuedo, y no deberíamos de pedir perdón por decir lo que es que la Biblia dice. Ahora, rápidamente voy a leerles algunas escrituras sobre el plan que tiene Dios
para nosotros y que demuestra que el aborto es homicida y que está mal conforme a la palabra de Dios. Génesis 1:28 la Biblia dice, y los bendijo Dios y los dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos. La Biblia dice en Génesis 20, versículo 17, que entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su esposa y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech, Génesis 29:31, y abrió su matriz. O sea, la Biblia nos dice que deberíamos de fructificar y multiplicar y llenar la tierra y que es Dios que abre y cierre la matriz. La Biblia dice, los hijos, en Salmo 127, los hijos son herencia de Jehová, cosa de estima el fruto del vientre. Y dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esta imagen, y terminaremos. Dios nos manda a tener hijos. Dios nos manda a confiar en Él. Dios nos manda a instruir a nuestros hijos en la enseñanza y la amonestación del Señor. Así que si nosotros tenemos un ejército de hijos y luego nuestros hijos tienen un ejército de hijos, así es como los hijos de Israel multiplicaron en la tierra de Egipto y así es como se hicieron nación poderosa y fuerte. Y es por eso que los de Egipto les tenían miedo. Y es por eso que los egipcios tenían que poner este plan de matar a los niños de una vez que nacieran. Pero gracias a Dios que habían algunos parteros que desobedecieron al Estado, que desobedecieron a los abortistas, desobedecieron al gobierno federal y dijeron no, nosotros reverenciamos más la vida y al Dios de los judíos que eso. Dicen, la Biblia, perdón, ya perdí mi lugar. Pero esta es la imagen, perdón, aquí está, esta es la imagen. Que si nosotros tenemos un ejército de hijos y sus hijos tienen ejército de hijos, cuando es el caso de que el enemigo viene a la puerta, nosotros no vamos a tener vergüenza, porque ¿qué es lo que dice? Dice, bienaventurado el hombre que no su aljaba de ellos. Aquí está comparando a los hijos como saetas, como flechas. Dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué? Porque tendremos nosotros un ejército. Tendremos un ejército de creyentes que creen en este libro. Tendremos un ejército que cree en el Señor Jesucristo y nosotros no vamos a ser avergonzados cuando vienen a la puerta de nuestra ciudad los enemigos. Nosotros no vamos a tener vergüenza hablando con los enemigos a la puerta, porque nosotros vamos a saber que vamos a tener el ejército para respaldarnos si nosotros estamos siguiendo el plan de Dios. Los hijos y padres se han de cuidar. La Biblia dice en Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así los hijos son criados por los padres, y cuando los padres son viejos, los hijos entonces a cambio cuidan a los padres ya envejecidos. La Biblia dice que no se debe de matar o sacrificar a los hijos. Levítico 18 dice, y no des de tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloch, no contamines el nombre de tu Dios, yo soy Jehová. O sea, no deberíamos de sacrificar a nuestros hijos, porque esos son para demonios, esos son para ídolos, eso es para el diablo. La Biblia dice que los hijos de Israel desobedecieron a Dios en eso. Y dice la Biblia, edificaron altares a Baal, los cuales están en el valle de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Ezequiel 20, di pues a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar por vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de ser consultado por vosotros, casa de Israel. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Entonces, para estas personas que están desobedeciendo la palabra, que están participando en este pecado del aborto, del homicida, del asesinato de una generación de hijos, cuando ellos hacen oración, Dios no les va a oír, no va a escuchar su petición. Ellos tienen que hacerse bien, correctos con Dios primero. Ellos tienen que ser perdonados sus pecados
invocando el nombre del Señor, tienen que darse cuenta de que son pecadores, que merecen el infierno y que Jesucristo es el único que le puede perdonar los pecados con su muerte, su sepultura, su resurrección, y que Él es la única esperanza de salvación por ellos. ¿Dios puede perdonar el pecado del aborto? Claro que sí. Pero uno tiene que estar dispuesto para humillarse primero, arrodillarse delante de Dios y decirle: Dios, yo soy pecador, yo he cometido este pecado, yo necesito el perdón de pecado. Y de una vez que ellos hacen eso, se dan cuenta que Jesús es la única esperanza para salvación. Entonces le pueden recibir el don de Dios, lo cual es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Terminaremos con esto. Ya pasamos tiempo. El Deuteronomio 28, no lo vamos a leer ahorita porque ya nos acabó el tiempo. Deuteronomio 18 nos dice, Deuteronomio 28 nos dice cuáles son las bendiciones, cuáles son las maldiciones. ¿Cuáles son las bendiciones por obedecerle a Dios? ¿Cuáles son las maldiciones por desobedecerle a Dios? Deuteronomio 28, y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Ahora, al contrario, dice, y será si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Ya es donde da toda la lista de las bendiciones y las maldiciones. Pero nosotros ahora podemos ver nuestro país aquí, Estados Unidos. Nosotros podemos ver el país, también nuestro país allá en México, y darnos cuenta de que estas naciones ahorita no se encuentran bajo la bendición de Dios, sino que se encuentran bajo la maldición de Dios. En cuanto nosotros no tomamos la Biblia y lo leemos, lo predicamos y lo enseñamos, y hay muchas personas que ni siquiera saben de qué se encuentra en la Biblia. Y nosotros como cristianos, nosotros como testigos tenemos que hacer un mucho mejor trabajo de enseñar a todas las naciones que lo que Dios quiere que nosotros enseñe, porque Él lo ha mandado, no lo ha sugerido. Y es por eso que nosotros tenemos que dedicar nuestras vidas al servicio del Señor, no solo aquí, sino que allá en el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura. El asesinato, el homicida, el aborto es homicida. Escoge pues la vida. Escoge pues la vida. Terminamos con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por tu palabra. Por este mensaje, Señor, que yo sé que a lo mejor no hice lo mejor que pude con este mensaje, pero, Señor, fue un mensaje que se tenía que escuchar. Sabemos que allá en México la santidad de vida se alzaba, se amaba más que aquí en Estados Unidos, pero ahora sabemos que Estados Unidos está influyendo a México, las Naciones Unidas está influyendo a México, el diablo está influyendo a México, Señor. Y ayúdanos, por favor, a nosotros a ser fieles, a ser dedicados, a sacrificar de nuestras vidas. Sabemos que la Biblia dice que el que pierde su vida lo encontrará por tu causa, Señor. Y el que pierde su vida por tu causa, Señor, lo encontrará. Ayúdanos a perder nuestras vidas, a aborrecer nuestras vidas y para sacrificar nuestras vidas para tu causa, Señor. Para que los niños puedan nacer, Señor, para que los niños puedan crecer, Señor, para que tu ejército y tu pueblo pueda aumentar, para que de una vez que nosotros tengamos muchas saetas en nuestra alforja, que nosotros no vayamos a avergonzarnos cuando ellos hablan con los enemigos en la puerta. Guíanos por tu santa palabra, llénanos con tu espíritu y ayúdanos, por favor. Y todo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a cantar un himno más antes que terminemos. Si pueden abrir sus himnarios, por favor, al himno número 408. El himno número 408. John Davis, si podrías venir, por favor. Himno número 408. Cuando andemos con Dios, que va con el tono de trust and obey, confiar y obedecer. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será.
Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entrega tu ser. Obedecer, cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. No pondremos por obrar, si delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Ofrendemos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. Muy bien. Bueno, ahora nos despedimos con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por tu mensaje. Pedimos, por favor, que nos guardes, que nos proteges, que nos mantengas meditando en todas estas cosas que nosotros oímos el día de hoy. Ayúdanos, por favor, a que la palabra que escuchamos nos permea nuestro cerebro, que nos permea los oídos y que permea más importantemente nuestro corazón, para que nosotros podamos reconocer que tú eres Dios, que tu palabra es la verdad y que nosotros deberíamos de confiar y obedecer siempre en todo lo que tú nos mandas. Y esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.